¿Qué tal, comunidad? Aquí habla su abogado Ray Ibarra Maldonado. Como siempre, un gusto. Hoy vamos a estar hablando inglés y español como siempre. Vamos a empezar en inglés, después ir a español. Ladies and gentlemen, an unbelievable honor and pleasure for me today to be sitting in our gorgeous offices, a beautiful March day in Arizona. March, springtime, a time for renewal, regrowth, rebirth, and I have the pleasure of sitting next to the one, the only Abogado de Accidentes, Abogado Ruben in the house. Round of applause, ladies and gentlemen, please, for Abogado Ruben being here. You all know that for the longest time we've been doing the criminal, immigration, the personal injury. Now we have on our team an absolute rock star. When I say rock star, my phone has not stopped blowing up with people showing me the love for having Abogado Ruben on the team. And that's what we're doing right now. We're introducing him. So Ruben, really a pleasure to have you on board, man. Honored to be able to work with you. Been following you since you were a young law student. Now you're a seasoned personal injury attorney. If you could just tell folks a little bit about who Abogado Ruben is, man. Yeah, and thank you very much, Ray, for the introduction. That's quite an introduction, and it's an honor to be here working with you as a team, and I'm excited to be here. A little bit about myself. I'm from Tucson, Arizona, born and raised. Went to U of A for undergraduate and law school as well. So I'm a double wildcat, so bear down. But I'm excited to be part of the team, and Tucson native, an Arizona native, and excited to do right by our community and be able to handle the personal injury department here at the firm. Awesome. Now we've got Ruben from Tucson. We don't hold that against him, folks. So that I have very high quality education. That's where I met him, right? As a law student. Weren't you the president of the Latino Law Student Association Correct. At U of A? So he's always been about serving the community and been able to follow his career as he's progressed from law school to being an attorney. And ladies and gentlemen, there are very few attorneys in the personal injury world that have as good a quality reputation as Ruben has. Really, just every doctor I talk to, provider, other attorney just says, man, I can't believe you and Ruben are teaming up. You guys are going to do amazing things. And we're not here to toot our own horns, right? We're just going to wake up every day and do the best work that we can for the community today and do it again tomorrow and keep doing it. And whatever happens, happens. But I do want to say, it's just been overwhelming, the people that have reached out and said, man, you guys got Ruben on the team. You guys are just going to take off. It's going to be amazing to watch you guys grow. And I've seen this guy work. He puts in the hours. He has the intelligence. He has the experience. You were just sharing with me, Ruben, there's a number. How much cases, how much money do you think you've been involved in settling in your career as an attorney? Yeah, so throughout my career, I've worked for various law firms, various high quality and volume law firms who are signing up a ridiculously amount of cases per month, and doing the numbers based off the numbers I've worked for, the law firms I've worked for, it's over 38 million cumulatively in settlements for accident victims. So I'm very proud of that number, and obviously want to continue to grow that number for these accident victims that we represent and for the community. You see the eyebrow coming up, like the rock eyebrow. That number he just casually threw out, 38 million. $38 million I put back into our community's hand, been back into people so they can recover after an accident. They can take care of their kids when they're out of work. They can take care of their family. That's some amazing work, Ruben. $38 million you've been involved with and putting back into the hands of folks here in Arizona who've been injured in an accident. Really appreciate all that expertise and guidance you're going to bring over to the firm in the cases that we have over here. Y claro que sí, comunidad, vamos a hacerlo en español. Primero estamos haciendo en inglés. Ruben, you also have a really cool origin story. All Marvel and DC characters have this cool origin story. Why did you decide, of all the areas of practice, to be a personal injury attorney? No, definitely. And before I get to that question, I would say that the majority of those 38 million that I have settled for accident victims, majority were Spanish speakers. So going on to your question about the origin, my grandmother was actually involved in a catastrophic accident when she was in her mid-30s. She worked for Jafra. She had her own business for Jafra, or Jafra. It's a makeup
for women in Mexico, and she was on a business trip in Casa Grande, and she essentially was involved in a sandstorm, and there was a big semi-trucking accident. She was involved in the trucking accident. Unfortunately, ended up losing her leg due to the trucking accident, and she's always been my inspiration. She's still working. She still owns her own job for the store, and her hard work ethic is amazing. And I always, whenever I think that I'm having a bad time, or whenever I think that, I'm tired, or, I can't do something, I always think of my grandma and how she's still doing things with one leg. She's still cooking, she's still driving, she's still running a business with one leg. So I don't have an excuse, I just gotta do it. Love it. Yeah, and that personal story, that passion, you can tell in the work that you do on the cases, right? When you're taking a case on, I don't see you looking at it like, oh, someone got in an accident, or, we're going to go make some money. It's like, man, this person's life has completely been turned around. How do we get the maximum value, and how do we fight for our community? And that's a beautiful thing to see, that knowing you come from that background of seeing it and experiencing it personally from your grandmother. We have some questions up here. Claro que sí, siempre puede poner sus preguntas aquí. De YouTube, hola abogado, ¿qué piensa usted que va a pasar con el juicio de Texas? Probablemente estamos hablando y sí es cierto aquí, el Corte Federal en Texas, en Brownsville, Texas, el caso de DACA. Yo estoy 100% seguro, obvio, abogados no pueden garantizar nada, pero esa decisión va a salir en contra los que tienen DACA. En contra de los que tienen DACA. No es razón para mí para que todos se asusten y empiecen a llorar. No. Es tiempo ya que el Congreso ya pone acción, ya cambia el DREAM Act, porque es obvio que el juez no va a estar de acuerdo con nosotros. Y también no queremos DACA. Queremos papeles ya. Hemos esperado tanto tiempo, ya siempre una reforma. Mr. Aaron Lopez Anchondo says, welcome, Abogado Ruben. Thank you. Welcome to Happy the to be team. here. Yeah, it's just amazing to have you on board. También vamos a hacerlo un poco en español, pero como siempre, you guys have questions, whatever language you have, drop them down here below. If you're not watching on live, that's okay. You could also leave the comment. We'll come back and look at it later. If you want to know what to do after a car accident, if you want to know whether or not it makes sense to hire a personal injury attorney, feel free to give us a call. And myself, Abogado Ruben, can walk you through that, and we can see whether or not it makes sense to file a suit or open up a claim in any case that you might have. So, Ruben, any other words of wisdom, thoughts you wanted to share with the community before we switch over to Espanol? No, again, just happy to be here, happy to be a part of the team, and anybody who was involved in an accident, who maybe you need guidance, feel free to give us a call. We're happy to help, whether it's in English or Spanish. We have a plethora of resources and experience to provide that guidance for you. Awesome. So really appreciate Ruben using that experience, continuing to say, reach out to the community based on the 38 million and the thousands of cases he's handled. He can give you that honest opinion about what your options are with your case. Okay? So comunidad, muy buenas tardes. Hoy es el 7 de marzo, el martes, y aquí estamos presentes con el abogado Ruben, que tenemos el gran orgullo de decir que ya es parte de nuestro equipo. Estamos formando una alianza para que peleamos por nuestra comunidad. Si usted piensa que hay abogados o despachos que no toman en serio los casos de los hispanos, aquí estamos creciendo y haciendo más para que nuestra comunidad tiene un despacho de buena reputación, con experiencia, con abogados que pelean muy duro para sus casos de accidentes. Abogado Ruben, gracias por estar aquí, y si nos puede comentar un poco de quién es el abogado Ruben, por favor. Sí, muchas gracias. Very happy to be here. ¿De quién es el abogado Ruben? El abogado de accidentes. El abogado, sí, yo soy especialista en accidentes, la gente que se metió en accidentes de auto, sea un troque, un carro, una motocicleta, si alguien se cae en una tienda y es la culpa de la tienda o el negocio, si hay una mordida de perro, también es algo que podemos ayudarle.
Y si su carro estuvo en un accidente y perdió la evaluación, como si es un carro más nuevo, podemos hacer un reclamo de pérdida de evaluación también. Pero soy especialista en esos tipos de casos, es lo que me ha enfocado desde la escuela de ley, es todo lo que me ha enfocado y es muy parte de mi abuela que estuvo en un accidente bien grave cuando tenía como 35 años y ella perdió su pierna por el accidente, desfortunadamente. Pero ella siempre me ha empujado para practicar este tipo de ley y ayudar a la gente hispana, porque es muy importante ayudar a la gente hispana, la gente que solamente habla español, porque muchos abogados no dan la mejor información o no hablan español, ¿verdad? Es algo que tengo mucho, very happy to be able to help. No, y usar su experiencia y usar su inteligencia para el beneficio de la comunidad es increíble y damos gracias cada día que tenemos al abogado Ruben presente con nosotros. Sí estamos hablando de abogado de accidentes y conociendo al abogado Ruben, pero sí quiero decir algo directamente a usted. ¿Okay? Soy beneficiario de DACA y estoy preocupado. Yo como ciudadano americano es muy fácil para mí para decir que no debes preocupar. Yo tengo seguro social, tengo mi pasaporte, nadie me va a deportar. No puedo entender el miedo que las personas con DACA viven cada día sabiendo que su futuro no es cierto aquí en este país. Yo puedo decir de mi experiencia de 13 años como abogado, de muchos más años como activista, no va a pasar algo negativo a los que tienen DACA en el futuro. Si vamos a perder decisión de corte, no quiere que alguien se siente deprimido, que sufre depresión, que anda hablando de cosas negativas. Al fin de día, comunidad, vamos a ganar. Tenemos que ganar, justicia está en nuestro lado y cuando hay decisión negativa del corte, ya es tiempo de poner presión, más presión en el Congreso, en el Senado, porque ya hacen lo que debían hacer hace 20 años y pasar la reforma. Otra vez, perdón que usted está viviendo algo que es bien injusto, que no es lógico, que es bien estúpido, realmente puedo decir eso. Y no quiero decir que no debes preocupar, porque yo vivo con mi ciudadanía cada día, pero yo sí puedo decirle, en mi experiencia, yo sí sé que al fin de día, esa batalla sí vamos a ganar. Tiene que aguantar, quizás unos meses más, unos años más, pero al fin del día sí vamos a ganar. Okay? And also a question here from Priscilla. I applied for DACA, I paid, I took the biometric, everything, I'm still waiting. What will happen? This is a travesty, right? Priscilla and a lot of the people that we have in the office as well, applied for DACA, gave up their information, gave up their money, and the U.S. government is just holding on to that, right? So I think at some point, if the decision finally comes out that they're no longer going to accept any new applications ever again, never adjudicate it, I think there's a possibility that we'll see the return of that application perhaps, and maybe even that money. We don't know. Nothing's for certain right now. But I do think we're going to open up another avenue so that you'll be able to apply for something other than just the DACA. And I think everybody that has done that application, have that information, it shouldn't be anything too difficult to hopefully turn that into whatever it is Congress ends up doing, right? Y perdón de ir a español a inglés, se olvidé que estoy en el parte de español, conociendo al abogado Ruben. Y abogado Ruben, una cosa que usted dijo en inglés, que quiere que la comunidad sabe, como cuántos casos y qué tanto dinero ha logrado usted en su carrera como abogado para víctimas de accidentes. Sí, de mi experiencia desde que estuve trabajando en oficinas de ley, empezando de la escuela de ley, ha resuelto más de 1,000 casos y la cantidad que hemos recuperado por personas que fueron víctimas de un accidente es más de 38 millones de dólares y todavía contando, y obviamente quiero seguir creciendo ese número para recuperar y poder decir que es lo que hice yo por la comunidad, ¿verdad? Y bien, very excited. So. Sí, eso es algo muy, muy importante, comunidad, para que ustedes saben, un abogado con experiencia en más de 1,000 casos, más de 38 millones, no estoy hablando de pesos,
Estamos hablando de dólares aquí, ¿verdad? Que ha ganado Abogado Ruben para la comunidad. La mayoría de esos clientes puro hablan español, son de la misma comunidad donde vienen nosotros. Ya está nuestro equipo, ya estamos formados junto a una alianza para batallar en contra de esas compañías y dar la experiencia que nuestra comunidad merece. Un despacho de abogados formados de gente de nuestra comunidad para nuestra comunidad. No somos aquí unas personas que van a decir que venimos de otro estado y queremos hacer algo aquí, venimos de vez en cuando aquí. No somos un grupo de personas que atrás de nosotros hay muchos billonarios poniendo dinero para hacer pantallas y todo. Nada de eso. Somos puros abogados de la comunidad, para la comunidad, listos para servir. Y vamos a hacer algo aquí en este valle de Phoenix, como nunca he visto, abogados de la comunidad, para la comunidad, el caso de accidentes. Y aquí está con nuestro abogado de accidentes, el abogado Ruben, y también en nuestro despacho, como siempre, seguimos haciendo penal y accidentes. Siempre estamos listos a servir. Mándanos un texto, márcanos 602-910-4040. Abogado Ruben, unas palabras que usted quiere decir a la comunidad antes que terminamos. No, pues igual lo que dice el abogado Ray, que aquí estamos para la comunidad, somos de la comunidad. Yo nací aquí en Tucson y en Arizona, y ha crecido en Arizona, y igual que Ray, todavía los enfocamos en accidentes de Arizona para ayudar a la gente de Arizona. Somos de la comunidad, para la comunidad, y especialmente para la comunidad hispana que habla español y que requiere un abogado que habla español para avisarle del proceso del caso y para que tenga esa comunicación, ¿verdad? Que es muy, muy importante con un abogado. So. La comunicación es el más importante y de seguro aquí tenemos su despacho para ustedes si quieren. Y otra vez, nada más para mí es un orgullo de tener al abogado Ruben aquí en nuestra oficina trabajando junto en esos casos de accidentes. Por muchos años he visto al abogado Ruben su carrera creciendo y su reputación en la comunidad de los casos de accidentes, de los quiroprácticos, los doctores y los abogados de defensa es 100% excelente. Un abogado con éticas, un abogado que trabaja muy duro y que está aquí listo para servir a la comunidad. Otra vez un orgullo trabajar junto con usted, abogado Ruben, y bienvenido al equipo y vamos a seguir adelante. Por adelante. Nos vemos, comunidad.